Hola a todos. Anteriormente hemos hablado de las citas cortas. Las citas cortas son aquellas que yo utilizo o aquellas palabras que yo utilizo para representar un trabajo de investigación. Cuando las copio textualmente, para que sea corta, deberá reunir al menos 40 palabras, como lo hemos explicado acá. La característica especial de la cita corta es que estas van a ir en comillas y las podré ubicar en el mismo párrafo para poder representar lo que yo me encuentro sustentando. Estos párrafos se van a encontrar, de acuerdo a las instrucciones, en párrafos de al menos 1.5 de interlineado. Ahora, no hay que olvidar que debemos de empezar mencionando al autor, su apellido, por favor, su apellido, el año de publicación de su libro, de donde hemos sacado la información, la cita que irá entre paréntesis por ser una cita corta, y finalmente el número de página de donde lo hemos sacado. Luego de hacer ese proceso, deberemos realizar un argumento o una justificación de por qué yo he utilizado esta cita. La diferencia de las citas largas son aquellas que tienen más de 40 palabras. Estas citas van a reunir un número de palabras superior a 40 y lógicamente haríamos el mismo proceso. El proceso para la cita sería el siguiente. Primero vamos a, en este caso, referencia, insertar, ¿sí? Bueno, el autor que quiero citar ahora ya lo tengo acá, pero voy a seguir el mismo proceso, ¿no? Para citarlo, ¿sí? Primero tengo que ir a la fuente donde voy a sacarlo, o lo voy a sacar de un libro, ¿sí? Voy a editar el nombre del autor, en este caso, yo quiero citar a Wilkes. Entonces, voy a ir acerca de este libro. Recordemos que las fuentes principales o las fuentes primarias serán los libros. La idea es de buscar siempre libros. En algunas ocasiones me puede ayudar de páginas web, de periódicos, de artículos, ¿sí? Pero principalmente recurriré a los libros. Si en el caso que no encuentre esta información en los libros, serán válidas las páginas web que en algún momento las explicaremos. Pero por ahora lo importante es hacerlo desde los libros. Bien, una vez que hemos abierto los datos, ¿sí? Vamos a ir a la última página, ¿sí? Y acá voy a tomar o considerar estos datos. En este caso, yo voy a ubicar el nombre del autor, ¿sí? Como es un solo autor, ingreso los datos, ya no pondré agregar, sino aceptar. Y la página, y en este caso esta ficha, quedaría como se encuentra esta, ¿verdad? Bien, ¿de dónde he sacado la ciudad? La ciudad casi siempre o generalmente se encuentra ubicada entre las primeras páginas del libro, ¿sí? Abro mi libro y en este caso esta primera página o esta eh, información me va a aparecer en las primeras páginas, por ejemplo acá, ¿sí? Y donde me indica que el libro fue publicado en Madrid, ¿sí? Aquí tengo la información, ¿ok? Bien, una vez realizado este paso, llenar los datos en mi ficha, pongo aceptar y concluyo. Bueno, hemos mencionado que vamos a hacer una cita larga. Para hacer una cita larga debo de tipear todo lo que a mí me llama la atención en este momento. Por ejemplo, existían drogas que hacían que se te cruzaran los cables en el cerebro, de modo que podías saborear un color u oler un sonido, sinestesia, así es como lo llamaban, LSD, peyote, mescalina. Incluso la marihuana era conocida por borrar la línea que separaba los sentidos. Bueno,
Si tiene más de 40 palabras, este texto cumplirá con los requerimientos para una cita larga. Bien, yo lo he texteado, ¿ya? Y acá he puesto con Z, pero es con S. Bien, y también he puesto al final el número de página. Bien, se encuentra tal y cual estaba copiado. Selecciono para verificar que tenga más de 40 palabras. Tiene 44, por lo tanto sería una cita larga. ¿Cuál es la diferencia de la cita corta de la cita larga? Muy bien, primero, la voy a seleccionar, ¿sí? Y la cita larga no deberá llevar espacio de interlineado, ¿sí? Y esto va a marcar una diferencia entre este párrafo y este. Segundo, las citas largas no van en el mismo párrafo, por eso he puesto un ejemplo de aquello, expone Wix. El ejemplo en este caso, por ser el tema que estoy abordando ahora, sería el uso de drogas, ¿no? Entonces, hemos estado hablando de las drogas y yo voy a citar lo que dice Wilkes respecto a las drogas. Entonces diría, un ejemplo de aquello expone Wilkes. De igual manera, en este caso el apellido va a encontrarse fuera. Este apellido yo lo voy a textear, lo voy a escribir, ¿sí? Y entre paréntesis solamente dejaré el año. ¿Cómo hago esto? Bien, tengo que haber seleccionado en referencias que estoy hablando de normas APA, ¿sí? O estoy usando normas APA. Luego, editar cita. Y en editar cita voy a tener que seleccionar, por ejemplo, si yo dejo sin suprimir esto y esto, miren cómo me quedaría. Ya, así es como generalmente me aparece. Pero yo escribo afuera, ¿sí? Y lo que tendría que hacer es ocultar el apellido y me deja solamente el año. Entonces, una vez que realicé esto, el texto que voy a citar debe de encontrarse fuera de este párrafo, en un párrafo aparte, ¿sí? Y además, debe de cumplir con el espacio interlineado de 1, es decir, que no tenga espacio interlineado, porque los otros párrafos van a tener 1.5. Ahora, en el inicio de este párrafo, que va a ser una cita larga, debe de encontrarse con una viñeta de 5 espacios. Voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5 con mi enter, ¿sí? Perdón, con mi barra espaciadora. Y cuando ya nos vamos haciendo varias citas largas, nos vamos a ir familiarizando con que, mire, en mi archivo de Word, en la regla, ¿sí? Voy a obtener la opción de ir moviendo. Y si yo me doy cuenta, ¿sí? De aquí hasta aquí son el espacio de 5. Observemos. ¿Ya? Entonces, si yo selecciono este párrafo hasta aquí, ¿sí? Ya no tendré la necesidad de estar contando los espacios. Y es esto. Bien, entonces he marcado la diferencia entre una cita corta y una cita larga, que el apellido del autor se va a ubicar siempre fuera del paréntesis y entre el paréntesis el año, que al finalizar deberé de escribir el número de página. Por ejemplo, este texto que yo escribí se encuentra en la página número 8, como lo explica acá. Y bien, esa sería la explicación de una cita corta, de una cita larga. Una recomendación. Es importante, muy importante, caer en cuenta en lo siguiente. Cuando yo voy a citar en un trabajo de investigación, es preferible no ahondar o no hacer muchas citas largas. Es muy recomendable hacer citas cortas y no citas largas porque las citas largas me van a quitar espacio para que yo pueda argumentar, ¿sí? Y luego de haber hecho la cita larga, yo tendré que crear un nuevo párrafo, ahora sí, este nuevo párrafo, con mi espacio interlineado de 1.5, ¿sí? Mi tipo y tamaño de letra, y empezar a escribir. Es
Bien. Hemos dicho que aquí tiene que haber dos enter de separación de los párrafos, ¿sí? Y en este sentido, este párrafo ya tendrá 1.5 y este tendrá en 1, o sea, no tendrá espacio interlineal. Sería la explicación de una cita corta y una cita larga. Reiteramos que es preferible usar citas cortas y no muchas citas largas. Podemos usar, pero no muchas. Hemos explicado entonces de una manera didáctica el uso de las citas cortas y las citas largas en un trabajo de investigación.